Cognición mental. ¿Alguna vez has sentido un inexplicable escalofrío al interactuar con alguien, como si algo invisible, pero profundamente inquietante, estuviera ocurriendo bajo la superficie de su sonrisa? Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes de la historia, descubrió un patrón alarmante durante sus décadas de trabajo clínico. Existe una señal silenciosa que revela un peligro mucho mayor que cualquier amenaza física explícita. Este indicador, frecuentemente ignorado por nuestra mente consciente, pero detectado por nuestro instinto más primordial, no se manifiesta a través de palabras agresivas o comportamientos evidentemente tóxicos. Es más sutil y, precisamente, por ello infinitamente más peligroso. La sabiduría ancestral ya advertía sobre estas personas, pero Jung logró articular científicamente lo que nuestros antepasados intuían. Lo más perturbador: esta señal puede manifestarse en personas que aparentan ser completamente normales, incluso carismáticas, y cuando la detectes, la única respuesta sensata es retirarte inmediatamente. La proyección de la sombra es quizás el mecanismo psicológico más peligroso que Jung identificó en las relaciones humanas. Imagina esto: estás conversando con alguien que súbitamente te atribuye intenciones, pensamientos o cualidades negativas que nunca expresaste ni manifestaste. Esta persona no está respondiendo a ti, sino a una versión distorsionada que ha creado en su mente. ¿Te resulta familiar? Lo que experimentas en ese momento es la proyección de la sombra junguiana en su forma más pura. La sombra representa todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, aspectos que consideramos inaceptables y que relegamos al inconsciente. Sin embargo, estos elementos no desaparecen, simplemente quedan fuera de nuestra visión consciente, acumulando energía en las profundidades de nuestra psique. Cuando alguien proyecta sistemáticamente su sombra sobre los demás, está manifestando la señal más peligrosa que Jung identificó: la incapacidad absoluta de reconocer sus propios aspectos negados. Esta persona literalmente no puede ver estos elementos en sí misma, por lo que los percibe exclusivamente en otros. El peligro radica en que, desde su perspectiva, realmente estás personificando esos aspectos negativos. Las tradiciones espirituales antiguas ya comprendían este fenómeno mucho antes que Jung lo articulara académicamente. En el budismo se habla del espejo oscurecido que refleja las impurezas propias como si fueran ajenas. En la tradición cristiana, encontramos la metáfora de la viga en el ojo propio, mientras se señala la paja en el ojo ajeno. Lo verdaderamente alarmante es que quien proyecta su sombra está completamente convencido de la validez de sus percepciones. No es que esté mintiendo conscientemente, realmente ve en ti aquello que niega en sí mismo. Esta distorsión perceptual genera un tipo particular de convicción que resulta extremadamente persuasiva para terceros. La persona que proyecta puede convencer a otros de que tú eres exactamente como ella te describe. La neurociencia contemporánea ha confirmado lo que Jung postuló: nuestros cerebros literalmente filtran la realidad para confirmar nuestras creencias preexistentes. Sin embargo, en casos de proyección masiva de la sombra, este filtro se convierte en una completa distorsión de la realidad. El investigador Robert Johnson comparaba este fenómeno con llevar gafas que transforman todo lo que vemos. Pero ¿cómo identificar cuando estás frente a alguien que proyecta masivamente su sombra? La señal reveladora aparece cuando percibes una desconexión entre lo que esta persona dice sobre ti y tu experiencia interna. Te acusa de motivaciones que nunca has tenido o te atribuye emociones que no has experimentado. Y lo más inquietante, lo hace con una certeza absoluta, inmune a cualquier evidencia contraria. ¿Qué está ocurriendo realmente cuando experimentas esto? Estás frente a la manifestación externa de una guerra interna. Esta persona está luchando desesperadamente contra partes de sí misma que no puede aceptar. Y tú, involuntariamente, te has convertido en el campo de batalla, el camino al infierno.
está pavimentado de buenas intenciones, dice el antiguo proverbio, pero Jung agregaría, y conducido por quienes se consideran incuestionablemente buenos. La inflación del ego representa un peligro extraordinario, precisamente porque se disfraza de virtud. Cuando observas a alguien completamente convencido de su superioridad moral, de su infalibilidad espiritual o de poseer una verdad absoluta, estás presenciando lo que Jung llamaba inflación psíquica, quizás la señal más alarmante de todas. A diferencia de la simple arrogancia, fácilmente reconocible, la inflación junguiana es un fenómeno mucho más profundo y peligroso. Se produce cuando el ego de una persona se identifica con contenidos arquetipos, especialmente con la imagen del Salvador, el iluminado o el portador de la verdad. Esta persona ya no se percibe como un ser humano limitado, sino como un representante directo de lo divino o lo absoluto. El místico alemán Meister Eckhart advertía hace siglos sobre este fenómeno, describiéndolo como la trampa más sutil en el camino espiritual. Las tradiciones zen lo denominan la enfermedad del zen, mientras que los sufíes hablan del velo de luz, más peligroso que el velo de oscuridad, porque es mucho más difícil de reconocer como obstáculo. La señal inequívoca aparece cuando notas que esta persona nunca duda de sus propias motivaciones. Mientras todos los grandes sabios de la historia han expresado profunda humildad ante los misterios de la existencia, quien sufre inflación psíquica exhibe una certeza absoluta. No contempla la posibilidad de error porque en su mente no está expresando opiniones personales, sino verdades universales. Lo particularmente peligroso de este estado es que puede generar un carisma extraordinario. Jung observó cómo líderes con inflación psíquica severa atraían seguidores devotos precisamente por la convicción absoluta que irradiaban. Esta certeza satisface nuestra profunda necesidad humana de seguridad y respuestas definitivas en un mundo de incertidumbres. El psicólogo chileno Claudio Naranjo, estudioso de las tradiciones espirituales, señalaba que el ego espiritual es el más refinado y difícil de detectar. Un ego ordinario proclama «soy importante». Un ego inflado proclama «soy un canal del bien supremo». Esta sutil diferencia explica por qué tantas personas son atraídas hacia individuos potencialmente peligrosos que, sin embargo, aparentan elevación espiritual. ¿Cómo reconocer la inflación psíquica en alguien? Observa su reacción ante la crítica o el desacuerdo. La persona con inflación ego-arquetípica no procesa el cuestionamiento como información útil, sino como una afrenta al orden cósmico mismo. Interpretan cualquier oposición no como un desacuerdo humano legítimo, sino como una resistencia al bien, la verdad o lo divino que ellos representan. Jung advertía que este estado representa un peligro no solo para los demás, sino principalmente para quien lo experimenta. La identificación del pequeño ego con contenidos transpersonales somete a la psique a una tensión insoportable que, eventualmente, exige compensación. Cuanto mayor sea la inflación, más dramático será el colapso cuando los aspectos negados finalmente emerjan. ¿Qué podría ser más inquietante que alguien que te muestra exactamente lo que esperas ver, en todo momento y circunstancia? Jung descubrió un patrón perturbador en ciertos individuos, una adaptación social tan perfecta que elimina cualquier aspereza, contradicción o espontaneidad humana. Esta máscara impecable o persona, término que Jung tomó del teatro griego, representa una señal de alarma que nuestros instintos detectan mucho antes que nuestra mente consciente pueda articularla. La identificación total con la persona constituye un peligro psicológico extraordinario porque indica una completa disociación entre la imagen externa y el ser interior. El individuo ha sacrificado su autenticidad en el altar de la aceptación social, creando una fachada tan elaborada que incluso él mismo ha olvidado qué existe detrás de ella. Como expresaba el poeta Fernando Pessoa, el peligro no está en la máscara, sino en olvidar que se trata de una máscara. Las tradiciones contemplativas orientales han señalado durante milenios este fenómeno.
En el budismo Zen se habla del rostro original antes del nacimiento, aquella autenticidad esencial que existe más allá de nuestras construcciones sociales. Los maestros taoístas advertían sobre el peligro de pulir tanto la superficie que se desgasta la sustancia. Jung simplemente tradujo estas antiguas observaciones al lenguaje de la psicología moderna. La señal de alerta surge cuando percibes una extraña sensación de artificialidad en las interacciones con alguien, a pesar de que su comportamiento es técnicamente impecable. Esta persona siempre sabe qué decir, cómo actuar, qué expresiones faciales adoptar, pero todo ello carece de la impredecibilidad y las inconsistencias propias de la auténtica humanidad. Como señalaba el analista junguiano James Hollis, el exceso de perfección en la adaptación social suele indicar un vacío proporcional en la vida interior. La neurociencia contemporánea ha identificado un fenómeno fascinante relacionado con esta dinámica. Nuestros cerebros están equipados con neuronas espejo que detectan sutiles incongruencias entre las expresiones verbales, faciales y corporales de los demás. Cuando la máscara social de alguien está completamente divorciada de su realidad interior, estas neuronas generan una señal de alarma que experimentamos como una inexplicable sensación de inquietud o desconfianza. El verdadero peligro radica en lo que esta disociación extrema esconde. Cuando alguien ha invertido toda su energía psíquica en mantener una imagen externa perfecta, los aspectos rechazados de la personalidad no simplemente desaparecen, se acumulan en el inconsciente, formando lo que Jung denominaba la sombra. Y cuanto más rígida sea la persona, más caótica y potencialmente destructiva será su sombra cuando inevitablemente emerja. Marie-Louise von Franz, colaboradora cercana de Jung, observó que quienes presentan una adaptación social perfecta a menudo experimentan episodios de erupción de la sombra, momentos donde toda la energía reprimida explota de maneras impredecibles y potencialmente destructivas. Esta dinámica explica por qué frecuentemente las personas aparentemente más perfectas son capaces de actos sorprendentemente destructivos. La identificación completa con la persona social representa, en palabras de Jung, una traición al sí mismo, un abandono de la individualidad auténtica en favor de una construcción artificial. Y como toda traición profunda, eventualmente cobra su precio psicológico. Imagine que está conversando con alguien y de pronto percibe un cambio sutil pero profundo. La misma persona físicamente, pero algo fundamental ha cambiado en su mirada, en su energía, en la cualidad de su presencia, como si algo antiguo y transpersonal estuviera manifestándose a través de ella. Esta experiencia inquietante, que muchas culturas tradicionales reconocían como una forma de posesión, fue conceptualizada por Jung como posesión arquetípica, quizás la señal más alarmante que podemos detectar en otro ser humano. Los arquetipos, según Jung, son patrones primordiales de la psique colectiva humana, fuerzas estructurantes de nuestra experiencia que contienen tanto aspectos luminosos como sombríos. Cuando un arquetipo posee la conciencia de una persona, ésta pierde su individualidad y se convierte en un canal para energías transpersonales que superan ampliamente su capacidad de integración. Las tradiciones chamánicas de diversas culturas comprendían perfectamente este fenómeno. El antropólogo Mircea Eliade documentó cómo los chamanes diferenciaban entre estados controlados de canalización y estados peligrosos de posesión, donde la identidad individual quedaba completamente subsumida. El misticismo cristiano hablaba de discernimiento de espíritus, como la capacidad esencial para distinguir influencias psíquicas beneficiosas de aquellas potencialmente destructivas. La señal de alarma surge cuando percibes que alguien ha perdido la flexibilidad psicológica normal, quedando rígidamente identificado con un único patrón arquetípico. Puede ser el salvador incuestionable, el guerrero implacable, la víctima perpetua, el juez infalible. El arquetipo específico importa menos que la completa identificación con él. Los indicadores reveladores
incluyen un extraño brillo en la mirada, una cualidad monolítica en el discurso y una peculiar sensación de que la persona ya no está completamente presente en el sentido ordinario. Como señalaba el analista junguiano Robert Moore, no estás relacionándote con una personalidad humana completa, sino con un fragmento arquetípico que ha usurpado el control de la consciencia. La neuropsicología moderna ha identificado estados alterados de conciencia donde ciertas áreas cerebrales asociadas con la identidad personal muestran actividad reducida, mientras áreas vinculadas a experiencias transpersonales se activan intensamente. Estos estados, valiosos en contextos rituales controlados, pueden resultar extremadamente peligrosos cuando ocurren espontáneamente, sin el contenedor adecuado. Lo particularmente alarmante es que la persona poseída por un arquetipo experimenta una extraordinaria sensación de certeza y propósito. La ambigüedad propia de la conciencia ordinaria desaparece, reemplazada por una convicción absoluta que puede resultar extremadamente persuasiva para otros. Jung observó cómo líderes políticos y religiosos en estados de posesión arquetípica podían catalizar movimientos masivos precisamente debido a esta cualidad de certeza sobrehumana. El peligro fundamental radica en que los arquetipos, como patrones primordiales del inconsciente colectivo, contienen polaridades extremas. El mismo arquetipo del Salvador contiene tanto el potencial para la compasión redentora como para el fanatismo destructivo. Cuando una persona queda completamente identificada con un arquetipo, inevitablemente manifestará eventualmente sus aspectos más sombríos, a menudo sin ninguna conciencia de la contradicción. Jung documentó numerosos casos donde individuos poseídos por arquetipos cometían actos completamente contrarios a sus valores conscientes, experimentando después una amnesia parcial o racionalización extrema. La posesión arquetípica representa la pérdida temporal de la capacidad de autorreflexión, precisamente lo que nos hace humanos. Existe un fenómeno psicológico tan perturbador que cuando lo reconoces en alguien, comprendes que estás presenciando una auténtica tragedia en desarrollo. Jung lo denominó compulsión a la repetición, un patrón inconsciente donde la persona recrea obsesivamente las mismas situaciones dolorosas, como si estuviera atrapada en un laberinto invisible del pino me siento sin que no puede escapar. Esta señal, cuando la detectamos claramente en otro, nos advierte que estamos frente a un peligro extraordinario, ser involucrados en un drama psicológico que no nos pertenece. Lo verdaderamente alarmante de la compulsión a la repetición es su cualidad automática e inconsciente. La persona no está eligiendo consciente o maliciosamente recrear patrones destructivos. Está respondiendo a fuerzas psíquicas profundas que operan completamente fuera de su conciencia. Como expresaba el psicoanalista Christopher Boyas, son conocidos no pensados, experiencias formativas tan tempranas o traumáticas que nunca fueron procesadas cognitivamente, pero que organizan toda la experiencia posterior. Las tradiciones espirituales han reconocido este fenómeno durante milenios. El concepto budista de karma originalmente no refería a un sistema cósmico de premio y castigo, sino precisamente a estos patrones de condicionamiento que nos llevan a recrear circunstancias similares una y otra vez. En la tradición judeocristiana, la idea de pecado original puede interpretarse psicológicamente como estos patrones inconscientes que heredamos y perpetuamos sin elección consciente. La señal reveladora aparece cuando observas a alguien que consistentemente termina en las mismas situaciones dolorosas, con diferentes personas, pero siguiendo un guión asombrosamente similar. Más inquietante aún, la persona parece sinceramente sorprendida cada vez que el patrón se repite, como si fuera una víctima del destino en lugar del arquitecto inconsciente de su propia experiencia recurrente. La neurociencia contemporánea ha descubierto un fundamento biológico para este fenómeno. Experiencias tempranas, especialmente traumáticas, crean literalmente caminos neuronales que se convierten en rutas de menor resistencia para el procesamiento de información.
el cerebro desarrolla una expectativa neurológica que inconscientemente busca confirmar sus modelos preexistentes del mundo, incluso cuando estos modelos producen sufrimiento. El aspecto más peligroso es que las personas atrapadas en compulsiones de repetición inconscientemente intentan reclutar a otros para representar roles en su drama interno no resuelto. Como señaló el psicoanalista Donald Kalshed, el trauma no procesado exige ser escenificado. Sin darnos cuenta, podemos encontrarnos desempeñando un papel en una historia que comenzó mucho antes de conocer a esta persona. Jung observó un fenómeno fascinante. Cuanto más inconsciente es la compulsión a la repetición, más parece manifestarse como sincronicidades o coincidencias significativas en la vida externa. La persona inconscientemente crea situaciones que replican sus dinámicas internas no resueltas, pero experimenta estos eventos como si fueran impuestos por un destino externo cruel o injusto. Los terapeutas junguianos identifican esta señal cuando escuchan a alguien narrar repetidamente historias donde siempre son traicionados, abandonados, malinterpretados o victimizados de maneras sorprendentemente similares. Como expresaba Marie-Louise von Franz, hasta que lo inconsciente se vuelva consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo más perturbador es que la compulsión a la repetición tiene una cualidad casi magnética. La persona atrapada en estos patrones inconscientemente emite señales que atraen precisamente a quienes pueden ayudarle a recrear sus escenarios traumáticos originales. Jung denominó este fenómeno sincronicidad negativa, la extraordinaria capacidad del inconsciente para orquestar encuentros que perpetúan sus patrones no resueltos. Si las señales que hemos explorado revelan los peligros más profundos, según Jung, existe un camino transformador que trasciende estas amenazas: la integración consciente de la sombra. Este proceso representa la diferencia fundamental entre personas psicológicamente peligrosas y aquellas que han emprendido el viaje hacia la totalidad psíquica. Lo fascinante es que podemos reconocer esta integración tan claramente como identificamos su ausencia, y cuando la percibimos en alguien, estamos ante la antítesis del peligro psicológico. La integración de la sombra no significa perfección moral o ausencia de aspectos negativos. Por el contrario, implica un reconocimiento humilde y consciente de la propia capacidad para todos los errores y oscuridades que observamos en otros. Como expresaba Jung, prefiero ser completo que bueno, una frase frecuentemente malinterpretada que realmente señala la diferencia entre una integridad psicológica auténtica y una máscara de perfección que oculta peligrosas divisiones internas. Las tradiciones contemplativas han articulado este proceso durante milenios con diferentes lenguajes. El budismo tibetano habla de transformar el veneno en medicina, reconocer y utilizar constructivamente incluso las emociones y tendencias más difíciles. La alquimia occidental, que tanto fascinó a Jung, representaba simbólicamente este proceso como la transmutación del plomo, aspectos rechazados en oro, conciencia integrada. Los indicadores de una persona que ha comenzado genuinamente este proceso de integración son inequívocos: una peculiar combinación de honestidad sobre sus propias sombras y compasión hacia las sombras ajenas. Esta persona puede admitir sus propios impulsos y tendencias problemáticas sin excesiva vergüenza ni autoindulgencia, simplemente como aspectos de la condición humana que requieren conciencia constante. La neurociencia contemporánea ha confirmado que este proceso de integración tiene correlatos neurofisiológicos observables. Investigadores como Daniel Siegel han documentado cómo la integración de aspectos previamente disociados de la experiencia literalmente crea nuevas conexiones neuronales entre diferentes regiones cerebrales, particularmente entre centros emocionales, primitivos y áreas prefrontales asociadas con la autorreflexión. Lo verdaderamente transformador de este proceso es que, paradójicamente, reconocer conscientemente nuestros aspectos más difíciles disminuye dramáticamente la probabilidad
de actuarlos inconscientemente. Como observaba el analista junguiano Robert Johnson, lo que negamos no desaparece, simplemente emerge en formas sobre las que tenemos menos control. La integración consciente transforma energía psíquica potencialmente destructiva en fuerza creativa disponible. La persona que ha iniciado genuinamente este trabajo interior exhibe una cualidad única: la capacidad para ver el mundo en tonos grises en lugar de blanco y negro absolutos. No divide rígidamente entre buenos y malos, reconociendo la complejidad humana universal. Como señalaba el psicólogo junguiano James Hollis, la madurez psicológica comienza cuando abandonamos la fantasía de nuestra inocencia absoluta. Los maestros espirituales auténticos a lo largo de la historia han encarnado esta integración. El Dalai Lama puede hablar abiertamente sobre sus momentos de ira. Teresa de Ávila reconocía sus periodos de aridez espiritual. El místico Sufi Rumi escribía poéticamente sobre sus contradicciones internas. Esta honestidad radical contrasta dramáticamente con la perfección artificial de quienes están disociados de sus sombras. El indicador más fiable de integración en proceso es una peculiar combinación de humildad genuina, no falsa modestia, y autoridad auténtica, no autoritarismo. La persona integrada no necesita proclamar su bondad o sabiduría porque ha trascendido la necesidad de una autoimagen inmaculada. Como expresaba el maestro Zen Shunryu Suzuki, en la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la del experto, pocas. Antes de despedirnos, ¿has reconocido alguna de estas señales en personas importantes de tu vida o, más importante aún, has detectado aspectos de estos patrones en ti mismo? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios. La conciencia es el primer paso hacia la transformación. No olvides compartir este contenido con quienes necesitan despertar a los patrones inconscientes en sus relaciones. Activa la campanita y suscríbete para más exploraciones del fascinante universo junguiano. Hasta el próximo video.